Shalom, mis amados hermanos. Quería compartir con ustedes una palabra que estuve estudiando, y el motivo de estudiar esta palabra fue que estábamos orando cuando apenas mi familia se enfermó. Estábamos orando toda la familia juntas y el Señor me pone en la mente el versículo que dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Y me dijo Jesús: respóndeme. Y enseguida me puse a pensar, y ya pasó un buen tiempo y estaba analizando, pensando, y bueno, el Espíritu Santo pues me ayudó, ¿no? Pues a hacer un análisis de este tema, y lo quería compartir con mucha humildad con ustedes. Tal vez será de bendición para alguien y necesario también. Amén. Bueno, dice el Salmo 11 en el versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿De qué fundamento? Para poder entender hasta el final y poder responder a esta pregunta que hizo David, el rey David, tenemos que entender unas cosas. ¿De qué fundamento se está tratando? Sabemos que los cristianos tienen un fundamento, que es Cristo, como dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta es: ¿de qué fundamento se refería David? Inspirado, claro, por el Espíritu Santo. Porque sabemos que el Jesús como fundamento nunca será destruido, como dice Isaías 28:16. Vamos a abrirlo. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, estará confiado. El que creyere, estará firme. Amén. Entonces estamos viendo que no se trata del fundamento de Cristo, del cual preguntó David. Tampoco se refiere a los fundamentos escritos por el apóstol Pablo en Hebreos 6. Vamos a abrirlo. Hebreos 6, 1 y 2. Ok, Hebreos 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos son fundamentos del cristianismo que tampoco podrán ser removidos porque ya están establecidos. Esos fundamentos son doctrinales, son concretos, basados en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Por lo tanto, tampoco serán destruidos. Como dijo Pablo también en Efesios 2:20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Somos edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Así dice la palabra. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué fundamento estaba hablando David? Es importante entender que nosotros como creyentes edificamos nuestras vidas sobre este fundamento. 1 Corintios 3, versículo 12. Se dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea por fuego.
Entonces nosotros los creyentes, justificados por el Señor Jesús, somos edificadores de nuestras vidas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, y debemos edificar de tal manera, como dijo el apóstol Pablo, para que recibamos una recompensa. Entonces aquí también recordamos la parábola que dijo Jesús en Lucas 6, cuando habló edificar su casa sobre la roca, poner el fundamento que es sobre Cristo. Eso está en Lucas 6, 47, 48. Pero en Timoteo 2, 19 dice: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártanse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si el fundamento de Cristo por ningún lado vemos que puede ser destruido, el fundamento que puso el Espíritu Santo a través de los apóstoles y los profetas tampoco serán removidos, entonces nosotros somos edificadores, reedificadores sobre los fundamentos que ya Dios puso. Amén. A través de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿de qué fundamento hablaba David? Estamos hablando de los justos. Es muy importante que estamos hablando de los fundamentos de una persona creyente, una persona justificada por Dios, escogidos por Dios y limpios también por su sangre. Ahora, permítanme tratar de responder, pero de manera humana, ¿sí? No es que el Espíritu Santo me dijo, ni es una revelación, no, solamente analizando las cosas, analizando como cristiana, sabiendo las Escrituras. No confirmo, amén, que es el Espíritu Santo quien me abrió, que me dio una revelación. Es muy importante que me entiendan esta parte para que no digan después que estoy poniendo otro fundamento que no se debe poner, amén. Solamente estoy razonando de qué fundamento el Espíritu Santo habló a David, preguntando la pregunta: ¿qué hará si se destruyen los fundamentos? Y meditando sobre la respuesta, los fundamentos que pueden ser destruidos, llego a la conclusión, ¿no? Pues que son aquellos que nosotros humanamente hemos hecho. Son aquellas cosas en las cuales ponemos nuestra confianza y negligentemente pensamos que están basadas en la Biblia. Negligentemente porque no podemos coger un versículo de la Biblia para ponerlo por fundamento. Debemos conocer las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y saber el contexto de cada Escritura, de cada versículo. Solamente así nosotros y nuestros fundamentos nunca serán destruidos. Ejemplo de fundamentos que hemos puesto humanamente nuestra esperanza, los cuales pueden ser destruidos, y tal vez Dios permitirá que sean destruidos con un propósito, claro. Un ejemplo. Un fundamento falso que podemos ponernos nosotros mismos es poner nuestra confianza en una persona que inconscientemente le hemos hecho ya un ídolo. Esa persona puede ser tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tus amigos, el líder espiritual. ¿Me entienden? Si una persona es tu fundamento, el día que Dios permita que esta persona se aleje de ti, bueno, se muera, digamos, se va con Jesús, tu fundamento se destruirá y vas a sufrir una pérdida, ¿no? Pues claro, y te quedarás como entre el cielo y la tierra, como dicen. Como ejemplo, puedo decir a una hermana que conocí, que es su fundamento de vida, su esperanza de vida, es como decir, su apoyo era su papá. Y no me malinterpreten, hay que amar a papá, hay que amar a mamá, los padres hay que honrarlos en todo, pero no pueden ser ídolos, amén. Porque Dios es un mandamiento no tener ídolos en nuestras vidas, nada aquello que te pueda apartar de Dios. Entonces esta hermana tenía a su papá, que era su fundamento, su apoyo en todo, porque él la apoyaba, él la sacaba de los apuros. Bueno, un padre que ama a su hija, ¿no? Pues claro.
Pero su confianza estaba completamente en su papá, que yo sé que yo siempre voy a venir a papá y papá me va a ayudar. Y está bien, uno tiene que saber eso, ¿verdad? Pero no puede poner su confianza en un hombre. Es muy importante no poner nuestra confianza en los hombres. Porque dice la Biblia en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone a carne por su brazo para apoyarse en él. Tenemos que confiar en Jesús. La única persona en que podemos tomar como fundamento es Cristo. Amén. Bueno, otro fundamento falso que podemos poner es la medicina y los doctores. Razonen conmigo. Los doctores pueden fallar. La medicina no es perfecta. Y a veces los cristianos ponen tanta fe en los doctores y en la medicina que se olvidan de confiar en Dios. Entonces es como su fundamento. Y tienen pastilla para cada cosa. Para dolor de cabeza, para dolor de ojo, para la nariz, para la boca, para no sé qué. Y ponen su confianza en una pastilla. Y ponen una confianza en la medicina, en los doctores. Cualquier cosita, doctor, cualquier cosa, doctor. No está mal que hayan doctores. Dios mismo permitió que hayan doctores cerca de nosotros que nos ayuden a cuidar nuestra salud. Pero nuestra confianza, nuestro fundamento, no puede ser un hombre. No puede ser unas cosas que no están basadas en la Biblia. ¿Me entienden la profundidad? Otro fundamento falso que a veces nosotros podemos humanamente poner es el estado económico, las finanzas que tenemos. Eso puede ser un fundamento que es muy frágil y se puede derrumbar en cualquier momento. Aún Jesús dijo que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales y se busque primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Entonces nosotros como cristianos no podemos poner nuestra confianza y menos aún fundamentar nuestra vida sobre el dinero, sobre la parte económica de nuestra vida. Porque dice en 1 de Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Otra vez le pido, no se vayan a extremos. Ay, que no hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer todo. Hay que alimentar a su familia. Pero eso no puede ser un fundamento para tu vida. Amén. Porque será destruido. ¿Y qué vas a hacer? Otro fundamento falso que podemos poner humanamente. La misma persona, el yo de la persona, puede ser un falso fundamento. Un ejemplo. En Lucas 18:11, vamos a abrir, porque el mismo Jesús nos puso un ejemplo muy, muy clarito. Lucas dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano ni podía mirar al cielo, se daba golpes en el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí. A veces el fundamento es la vida que llevas, digamos, pues honrosa, como de un fariseo. Y eso es tu fundamento. Yo soy bueno, yo hago buenas cosas, yo doy el diezmo, yo oro, yo leo la Biblia, yo visito las reuniones, yo escucho siempre las predicaciones. Eso no puede ser el fundamento de tu vida. No puede ser. Y más aún, en Romanos 4:5, la Biblia dice que no al que obra, sino al que cree, la fe le será contada por justicia. También en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Eso no quiere decir que no tenemos que obrar por fe y amar a Dios y pues hacer buenas obras. Sí, lo hacemos, pero eso no puede ser un fundamento del cristianismo, del cristiano. Amén. Otro fundamento que a veces equivocadamente nos ponemos humanamente, estoy hablando, ¿verdad? Porque somos humanos, somos seres humanos, con emociones, con pensamientos, con inteligencia, con tal sabiduría.
a veces el cristiano puede poner un falso fundamento que se llama: los cristianos no se enferman y a ellos no le pasa nada malo, porque dice la Biblia que caerán a tu lado 1000, mas a ti no llegará, plaga no tocará tu morada. Y tenemos a veces muchos versículos de la Biblia que nos hablan que no, los cristianos no se pueden enfermar. Bueno, para testimonio quiero contar que ese era uno de mis fundamentos de vida. Yo estaba como que bien firme en esto, que los cristianos no se enferman, sobre todo en una pandemia. Pues Dios quiere obrar con los impíos para que reconozcan a Dios, para que empiecen a invocar el nombre de Dios. Y bueno, ese era como un fundamento en mi vida, lo confieso. Y se fue destruido. Cuando se enfermó mi papá, mi hermano es doctor, trabajaba con enfermos, ¿no? Pues claro. Y se contagió a mi papá, luego mi mamá, mis hermanitas. Y como que se derrumbó debajo de mis pies el fundamento que yo tenía, que los cristianos, bueno, que mi familia, yo creía fervientemente que mi familia no se podía enfermar con esto de pandemia, con eso de coronavirus. ¿Me entienden? Somos humanos. Y era un fundamento que Dios me hizo, ¡pum!, me lo quitó. Porque no podemos basar nuestra fe en un versículo de la Biblia. Tenemos que basar nuestra fe en Jesucristo y en su palabra, pero mirando el contexto completo, conociendo el poder y el carácter de Dios, que todo lo permite para nuestro bien. En el libro de Eclesiastés hay 5 versículos y les quiero contar, ¿no? Pues que me impresionaron mucho. Yo los había leído, pero ahorita que el Señor me permitió profundizar en este tema, me impresioné mucho. Que hablan de que lo mismo acontece al justo que al impío. No los vamos a leer, solamente voy a decir los versículos. Eclesiastés 8:14, Eclesiastés 9, versículo 2 y versículo 3, Eclesiastés 2, versículo 14 y Eclesiastés 9, versículo 11. Hablan que lo mismo sucede al impío que al justo. 5 veces. Solamente en Eclesiastés. Y Dios me dio a entender que los cristianos sí se pueden enfermar. Los cristianos también mueren. Los cristianos también sufrimos. Pero a diferencia de los que no conocen a Dios, tenemos esperanza. Estamos basados sobre un buen fundamento que nunca será destruido. Amén. Para el cristiano, si tiene como fundamento la promesa de Dios, que Él estará con nosotros y nos librará de la angustia, como dice en Salmo 91:15, me invocará y le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Como dice en Deuteronomios 31:8, la palabra que Dios habló a Moisés, a Josué a través de Moisés, que estará con él y que le ayudará a entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Porque fue a través de Josué que los israelitas entraron en la tierra prometida. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. En Mateos 28:20 dice, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Conociendo estos fundamentos que nunca serán movidos, entonces, pase lo que pase, podemos estar firmes. Amén. Ahora, concluyendo acerca de los falsos fundamentos del justo, podemos decir que todo aquello que te lleva a dejar de confiar en Dios, que disminuye tu fe, que te lleva a una frustración, a un callejón sin salida, todo eso son fundamentos humanos, fundamentos frágiles, que tarde o temprano serán destruidos. Y Dios lo permitirá para que tu confianza esté puesta en el único fundamento sólido, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué hará el justo cuando sean destruidos los fundamentos? El Salmo 11, que empezamos a leer partiendo del versículo 3 hasta el versículo 7,
dice algo muy hermoso. Vamos a leerlo, por favor. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué hará el justo cuando vengan la destrucción de esos fundamentos falsos que él había vivido o que tenía en su vida como fundamento? Reconocer que el único fundamento es Jesucristo, quien está sentado en su trono, que observa a los hijos de los hombres para darle a cada quien según su obra. Este es el fundamento. Cuando fueran destruidos tus fundamentos, solamente tienes que mirar a Jesús. El justo sabe en quién ha creído. El Dios justo que dará a cada cual según su obra. Es por eso que Dios dice en Proverbios 3, 5 y 7: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos a Dios, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Quita tus fundamentos, tu propia opinión, tu prudencia. Yo creo que así está bien. Pon tus ojos en Dios. Fíate de Jehová. Quita tus fundamentos falsos y pon a Jesús. Pongamos a Jesús como fundamento de nuestras vidas. Fiarse es confiar. Es poner tu mirada y mi mirada en Dios, no en lo terrenal. Es poner nuestra esperanza en las promesas eternas del Altísimo. Es esperar en Dios y amarle. La respuesta a la pregunta que hizo David: el justo confiará en Jehová. Porque dice la Biblia en Isaías 40, 30. Vamos a abrirlo. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando sientes que tus fundamentos se están destruyendo, no digas como Israel. ¿Sabes qué dijo Israel? Veamos. Versículo 27 del capítulo 40. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio. Cuando se destruyen nuestros fundamentos, nos sentimos derrotados, nos sentimos muy mal, y a veces hasta podemos pensar que Dios está lejos y no nos está mirando, no le importa lo que nos está sucediendo. Pero miren la respuesta de Dios en el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Estos son los fundamentos en los cuales tenemos que poner nuestras vidas y construir nuestra vida hacia el futuro, hacia el cielo, para tener la recompensa que Dios tiene a los que le aman. Amén. Porque Jehová es el fundamento verdadero, fiel, nunca será conmovido, y los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. Bueno, con el favor de Dios espero que le haya respondido primero a Dios, porque fue el que me hizo la pregunta, y que le sea de bendición este pequeño análisis de este tema. Que el Señor les bendiga grandemente.